Listo, somos 27. De nuevo, otra clase, 4. Hoy vamos a tratar la unidad 2. Esta unidad está intitulada Visión panorámica de la economía. Los temas se centran en una presentación de lo que es la economía capitalista y algunos instrumentos como la frontera de posibilidades de producción, la matriz de insumo-producto, que sirven para comprender desde un cierto punto de vista siempre ideológico el funcionamiento de la economía. Vamos a empezar por lo siguiente. El primer tema que está planteado ahí es el sistema económico. Y yo les agregué, como les decía hace un ratito, cuando empecé sin darme cuenta que empezamos a 18:30, que les agregó un material del Fondo Monetario Internacional. Encontré donde describen las características de la economía capitalista. Vamos a rescatar eso. Primero, propiedad privada de los medios de producción. Es decir, hay un sector de la sociedad que es la que dirige las empresas y está garantizado su propiedad. Segundo, el mercado es el ámbito donde se intercambian los trabajos, se intercambian las mercancías, por dinero, por otras mercancías, según el grado de desarrollo. El mercado domina todo, ya no es algo marginal como en las sociedades anteriores, sino es central. Estos son los dos ejes principales. Y el tercero es el tema del Estado. Ahí hay un debate. En el trabajo del Fondo Monetario le dan al Estado un papel subsidiario, es decir, menor. No interviene o interviene lo menos posible. Pero ahí el debate está entre los que sostienen que el Estado también tiene que intervenir para bajar el desempleo, combatir la inflación, impulsar el desarrollo, y otros que sostienen, los neoclásicos, en su versión más moderna, que sostienen que el Estado se tiene que circunscribir desde el punto de vista económico a proveer solamente los bienes públicos. Los bienes públicos, esto lo vamos a ver en Economía 2, son por ejemplo la educación, la salud, la seguridad, la defensa, son aquellos bienes para los cuales es muy difícil definir cuál es el precio que cualquier persona podría pagar. Y por eso se admite que el Estado sea el único que los puede proveer. Por ejemplo, dándole la gestión a una empresa privada, pero el Estado lo regula. Este es el primer tema. ¿Cómo funciona el sistema capitalista? Esos tres ejes: propiedad privada, la intervención del Estado y el mercado como ámbito de intercambio. La segunda cuestión es una construcción que llamamos el flujo circular de la renta. Está basada en su antecedente, yo lo menciono en la bibliografía, es la tabla económica que elaboró François Quesnay, el fisiócrata, pero él lo hizo relacionando las clases sociales. Sin embargo, ustedes van a ver, si entran en internet o en el material que les subimos o en la bibliografía, que el flujo circular es mostrado como una relación entre las familias y las empresas, y el Estado interviniendo entre ellas. Acá tengo un chat, se corta mucho. Bueno, a ver si yo corto acá. No, pero si yo corto mi audio, ustedes no me van a escuchar. Así que corten ustedes su audio, todos los que puedan, por favor, así me escuchan mejor. Entonces, a ver ahora. Y bueno, así funciona el Zoom. Si se corta, ¿qué va a hacer? Lamentablemente avanzo. En ese dibujo que es el flujo circular, estamos hablando del flujo circular de la renta. Ahí tenemos la relación entre las familias y las empresas. Las familias le proveen a las empresas
los servicios de los factores productivos, de los 5 factores productivos: tierra, trabajo, capital, capacidad empresaria y tecnología, y las empresas contraprestan esas prestaciones pagándolas al trabajo con el salario, al capital con el interés, a la capacidad empresaria con el beneficio, a la tecnología con las regalías, a la tierra con la renta. Ese proceso se ve completado por el flujo real, que consiste en que las empresas proveen los bienes y servicios, y me quedan 10 minutos, y las familias adquieren esos bienes y servicios. El Estado interviene sobre ambas, cobrando impuestos, recaudando, directos e indirectos, y gastando o transfiriendo, es decir, produciendo transferencias, movimientos de ingresos de unas personas a otras. Por ejemplo, el caso de la jubilación. Un tercer tema que está en esta unidad es la figura de la frontera de posibilidades de producción. Es una construcción teórica también de los neoclásicos que nos muestra hasta hacia dónde puede llegar la economía de un país, pero que tiene como objetivo en esa curva mostrar que ninguna economía puede producir todo lo que necesita, sino que cuando tiene que decidir qué producir, lo hace a costa de dejar de producir otros bienes. Por eso la frontera de posibilidades de producción está constituida por infinitos puntos que son pendientes, llamados costo de oportunidad de la economía. No sé por qué se corta cuando hablo, no tengo idea. Lo siento. Ya supera mi capacidad, ya supera mi capacidad de entendimiento tecnológico, informático. Entonces, esa frontera de posibilidad de producción nos dice que por encima de la frontera la economía no se puede ubicar porque no hay recursos suficientes, y por abajo es cuando se dice que la economía funciona por abajo de la capacidad instalada. Era lo que estaba pasando, pónganle a diciembre del año pasado, antes de la pandemia, cuando se decía que las empresas trabajaban al 60% de su capacidad, es decir, que había un 40% de las máquinas ociosas. Eso es cuando estamos trabajando por abajo de la capacidad. Estos son los ejes de esta unidad, y es decir, entender cómo funciona la economía capitalista, el flujo circular de la renta y la frontera de posibilidades de producción. Hagamos por chateo preguntas. ¿Cómo funcionan los tres ejes en el mercado de la propiedad privada?
Bien, no estoy hablando, estoy escribiendo en el chat los ejes de esta unidad que ustedes tienen que tener presente. Cómo funciona los tres ejes, los ejes de cómo funciona el capitalismo. Acá me dice que la conexión de Internet es inestable. Segundo, la frontera de posibilidad de producción, que es una figura teórica que muestra hasta dónde puede producir la economía de un país. Ahí tienen que rescatar el concepto de costo de oportunidad. Y por último, la frontera de posibilidad de producción que ya les mencioné. Flujo real, el flujo circular de la renta. Estos son los ejes de esta unidad. ¿Preguntas? Me faltan 3 minutos. Acepto preguntas por chat. Chaten. El Estado interviene cobrando impuestos directos como el impuesto a las ganancias que actúa sobre la renta de las personas e indirectos como el IVA que actúa sobre el valor de los bienes. Recauda entonces cobrando impuestos e interviene en la economía a través del gasto o inversión públicas, construye hospitales, caminos, paga los sueldos a los empleados públicos, o interviene también a través de las transferencias. Por ejemplo, las jubilaciones, las pensiones, cuando se le paga a los estudiantes el boleto estudiantil para las escuelas primarias, etc. Es decir, transferencia, gasto público e impuestos es la forma de intervenir. Los impuestos se le cobran a las empresas y a los factores productivos. El costo de oportunidad, sí, por supuesto, podés agregar los bancos. Los bancos lo incluyo dentro de las empresas. En el dibujo del flujo circular, los bancos figuran aparte porque tienen un rol especial, es el sistema financiero, pero forma parte del sector empresarial. Los bancos reciben los ahorros de los factores productivos y proveen préstamos a esos factores productivos. Esa es la supuesta intervención de los bancos. Más allá de eso, el negocio principal de los bancos desde siempre es prestarle al Estado. Saca más rentabilidad un banco cualquiera prestándole al Estado que prestándole a un particular. Los supuestos de la economía de mercado son la propiedad privada, como les decía, el mercado como ámbito de intercambio y el Estado con algún tipo de intervención sobre todos los factores. Esos son los supuestos. Bien, se terminó casi el tiempo, falta un minuto. La semana que viene vamos a hacer las reuniones y a partir de ellas, salvo alguna situación, a las 18. Ahí voy a empezar con la unidad 3, la que tiene que ver con el mercado, oferta, demanda, elasticidad, y así está la unidad 4 y ahí paramos preparándonos para algún tipo de examen o algo que vamos a preparar por si continúa este proceso de cuarentena, que es lo más probable. Un abrazo. Listo, sí, terminé. Hasta luego, profe. Gracias. Chau, chau. Suerte.